El movimiento de vaivén de la conciencia de reflejo. De modo que empezamos con los primeros seres humanos sobre este plano, Terra, el cual tenía 2 lunas y un manto de nubes. Tu cuerpo no era alto, hermoso y sin defectos, era jorobado, peludo y tenía un cerebro pequeño, pero esa entidad homínida fue el primer cuerpo de una conciencia que venía aquí, primer plano, y que solo sabía cómo llegar, pero no sabía nada acerca de este lugar. ¿Por qué? ¿Qué hay que saber sobre este lugar excepto lo que uno va a crear en él? ¿Comprendes? De modo que ahora aquí estás. Estás al final, en la base de la triada. Algo maravilloso empieza a suceder al final. Toma esta conciencia y haz esto. Empieza a balancearse y la oscilación es como la de un péndulo. Ahora, concéntrate. Recuerda, esto es conciencia. Entonces, si la conciencia se columpia hasta aquí, digamos eso es sí, y que eso es positivo, y que eso es un sueño. Entonces estamos soñando. Sí. Aquí hacemos una pausa. Esto se llama alineación de la hora. Para que este sueño se haga realidad, tiene que estar alineado de este modo. Así que ahora esta pequeña entidad empezó a balancearse y se llama la conciencia de reflejo que sueña. Se alinea, se aparta, permite que se coagule y luego se mueva hacia la coagulación como experiencia. Sí, ahora. No ahora. Positivo ahora. Negativo ahora. Futuro ahora. Pasado ahora. Esto es necesario porque si esta entidad no se aleja del centro, no puede tener imágenes. Cuando se aparta del centro, ya puede tener imágenes. Una vez ha creado el sueño, alinea el sueño, cierra la brecha que hay con Dios, va hacia atrás e impregna la totalidad del tiempo con el sueño. ¿Comprendes? La evolución de la especie humana. Homo erectus y Tyrannosaurus rex. Ahora, ¿quién fuiste tú? Estas hermosas, humildes criaturas que hoy te parecen espantosos, que una vez hayas sido así, pero eso era todo lo que necesitabas ser. ¿Y cómo llegaste a ser parte de la tierra que ayudaste a crear? ¿Cómo puede un espíritu oler una rosa? ¿Cómo puede un espíritu tocar una serpiente? ¿Cómo puede un espíritu ser un árbol, observar un árbol? La entidad que escogió bajar aquí, tú, vino en un cuerpo que estaba hecho de la misma frecuencia de la Tierra, pero con un cerebro muy pequeño. Solamente necesitabas un cerebro muy pequeño, porque no sabías mucho. Y tu cara era muy grande, similar a la de un animal. ¿Por qué? Porque los ojos tenían que ser grandes, así como la nariz, la quijada, las extremidades tenían que ser largas, porque esta era el cuerpo o vehículo de exploración. Para poder ver un árbol o tocarlo, para percibir la flora y recoger una flor con el cuerpo, todo lo que se necesitaba era un cerebro muy pequeño, un cráneo pequeño y sentidos desarrollados. Así fueron tus primeros cuerpos. ¿Cuál es la importancia de tener este cerebro? ¿Por qué estás atrapado en él? Y cuando puedas salir de él, ¿cómo evitarás volver a él? No podrás evitarlo. Tendrás este cuerpo hasta que hayas desarrollado tus capacidades espirituales más allá de lo que se llama el nivel del cuerpo. Empezaste aquí, en esta línea de tiempo, desde el mismo comienzo. Tuviste todo el tiempo para evolucionar ahora. ¿Cómo evoluciona una persona? ¿Cómo cambias? ¿Cómo cambió tu cuerpo para llegar a ser esta hermosa entidad que es hoy? Tan diferente a aquello que se llama tus ancestros. ¿Sabes cómo cambiaste? Gracias al espíritu de conciencia y energía que fluía a través de un cerebro antiguo. Un cerebro que solo podía ver aquello que sabía que existía. Cada vez que te dabas contra un árbol, cada vez que te caías de una roca, cada vez que sentías el jadeo caliente del Tyrannosaurus rex, crecías cada vez que querías escapar para salvar tu vida y no podías correr con la velocidad suficiente y deseabas poder hacerlo. Estabas cambiando lo que se llama la biología celular. ¿Qué piensas que es, maestro, lo que crea la huella en tus cromosomas? ¿Qué es tu ADN? ¿Cómo sabe él la manera de crearte?
¿Quién es el responsable de su organización? ¿Piensas que tus padres son los responsables? Ellos estaban en un nivel inconsciente porque verás, cada pensamiento que tuviste, cada temor que experimentaste, cada deseo, traición, sentimiento, gozo, cada momento que experimentas es una emoción que deja una marca en el ADN. Y es la emoción lo que cambia la espiral del ADN. ¿Cómo lo cambia? Lo marca. Así que tu primera existencia, si no podías correr con la suficiente velocidad para escapar del Tyrannosaurus Rex y esta entidad te devoró, tus últimos pensamientos fueron haber tenido piernas más largas, de modo que moriste y tu cuerpo fue tragado, te convierte en el estiércol de la tierra y tú te trasladas a otro nivel, tercer nivel. Cuando estás en este nivel, lo único que puedes recordar al repasar tu vida son las cosas que habías aprendido en esa línea de tiempo. Y hasta ahí llega todo. Eso es lo que llegas a ver ahí arriba. Ahora, ¿por qué regresaste? ¿Y qué marcó una diferencia en tu vida? Pudiste regresar aquí abajo en la línea de tiempo porque el niño de la mujer a la que preñaste la noche anterior nacerá con las piernas más largas y genéticamente se las pasará a las generaciones por venir. De modo que quieres regresar con todo lo que has ganado hasta este punto. Eso no es muy espiritual, ¿no es cierto? La mayoría de las personas cuando están a punto de morir sienten pasar por todas las cosas que hicieron. Se arrepienten de haber sido tan duras con aquellas personas que amaban. Desean, en verdad, haber sido más amables, más generosas, más comprensivas. En el momento de la muerte hacen una gran reflexión, pero es solo una consecuencia de su evolución. La entidad que fue devorada por un Tyrannosaurus Rex carecía de esta reflexión. El único razonamiento que esta entidad tuvo fue que deseó haberle ganado la carrera al monstruo. ¿Fue lo último que deseó? Aquí arriba, tercer plano, eso es lo único que verá cuando reflexione acerca de cuánto avanzó en la línea de tiempo. ¿Qué le está diciendo la entidad a su Dios? No le dice, lamento haber sido un niño tan travieso, sino, ojalá hubiese tenido piernas más largas. ¿Y qué hará tu Dios? Ese deseo se manifiesta en la siguiente generación. Así que naces no con piernas cortas, sino en una familia de piernas largas. Tenemos entonces un espíritu que nada más desea correr más rápido que las bestias que lo persiguen. Y ahora se le da un cuerpo que genéticamente le proporciona ese potencial. Entonces, este ser crece, es más rápido y más astuto que los depredadores que lo rodean. Y debido a eso, engendrará una generación que será exactamente lo que él fue en su vida emocionalmente. ¿Comprendes? Concebirás hijos cuyas vidas y cuerpos estarán mejor equipados para vivir en el medio ambiente en el que nacen. Y las almas y espíritus que habitarán esos cuerpos serán entidades que habrán merecido ese punto de evolución. ¿Cuántos de vosotros tenéis hoy rasgos emocionales y genéticos de vuestros padres? Levanta la mano. Tanto lo emocional como lo físico corresponden a la genética. ¿Cuántos de vosotros no tenéis alguna similitud espiritual con ellos? Levanta la mano. Esto significa que si eres dominado por tus padres en forma física, si has heredado el temor de tu madre y la fortaleza de tu padre, o la cobardía de él y el sentimiento de culpa de ella, si estás predispuesto a ser así, es porque genéticamente el cuerpo crea su realidad a partir de su dador, o sea, los padres. La gente que es débil de espíritu está supeditada a este destino genético. En otras palabras, como lo dije al principio esta mañana, su energía espiritual está siendo consumida por la genética del cuerpo. La genética del cuerpo se alimenta de la energía espiritual y la entidad que se supone que debe estar aquí para aprender no ha aprendido absolutamente nada. Ahora imagina 10 millones y medio de años. ¿Cuántos años vives? 60, 70, 100 años. ¿Cuántas existencias a un promedio de 80 años se puede vivir en 10 millones y medio de años? Muchas. Hay entidades que dicen que eres un alma vieja o un alma joven. No todas las almas fueron creadas al mismo tiempo. ¿Piensas que solo has vivido 2 vidas? No hay nadie aquí que haya vivido 2 vidas. Has vivido miles de ellas. ¿Te parece lógico entonces que tus antepasados cuya apariencia era de monos
evolucionaran en el Homo erectus. Los homínidos evolucionaron a Homo erectus y de ahí a Neandertal. ¿Hay una razón por la que estas criaturas cambiaron? ¿Cuál fue la razón? ¿Evolucionó la gente porque tenía que enfrentarse a la adversidad? ¿Porque tenían problemas? ¿No has evolucionado en esta existencia a causa de las dificultades por las que has tenido que pasar? Que así sea. Ahora, ¿es justo decir entonces que tus antepasados tuvieron muchas dificultades y problemas? ¿Estás de acuerdo? Bueno, deberías estarlo, porque lo que eres hoy es producto de su propósito. Vienes del Dios fuente porque tienes un mandato, y el mandato dice, has conocido lo desconocido. Esa es la única ley que existe, hacer conocido lo desconocido. Es lo que el vacío le dijo a su creación, haz de mí lo que desees, sé el creador, te doy todo lo que desees, no hay ni bueno ni malo, solo hay evolución, solo hay creatividad. Por lo tanto, hemos aprendido que esta pequeña entidad, punto cero, aunque era muy poderosa, tuvo que recorrer todo el vacío para al final darse cuenta de que no había ido a ninguna parte. Y ahora llamamos a esta entidad Dios. Y Dios ciertamente ha evolucionado desde aquellos días. Ahora posee una forma de vida coherente y un vacío de tiempo coherente. En verdad, este es el campo de juego en el cual debemos cumplir la ley, de hacer conocido lo desconocido. Cuando llegamos por primera vez a nuestros cuerpos, tú y yo, no sabíamos nada más que lo que habíamos ganado en encarnaciones anteriores de este flujo de tiempo. Así que si esa fue nuestra primera existencia, no sabíamos nada, y lo único que tuvimos para que nos enseñara fue nuestro medio ambiente y la necesidad. Y así fue en verdad, de estar atrapados en el cuerpo físico, sobrevivir en ese cuerpo. Pero después de la primera existencia empezamos a aprender. ¿Y cuál era nuestra contribución para la existencia? Estábamos contribuyendo con pensamiento. Estábamos dotados de un mecanismo que podía tomar un flujo de conciencia, porque recuerda, la conciencia, el cerebro y la mente son cosas diferentes. La conciencia es el flujo de Dios. El cerebro es el receptor, porque toma esa conciencia y la convierte en pensamiento neurológico, que se puede recordar y congelar en forma de memoria. La memoria en la creación es como recoger bloques de piedra con los cuales se construye una vivienda. El pensamiento en el cerebro, reunido en forma de conocimiento, te permite volver a crear formas de pensamiento que, si se les mantiene en la parte frontal de la neocorteza del cerebro, serán legisladoras que colapsan energía y las convierten en forma. De modo que el cerebro tenía que evolucionar para adaptarse a nuestro nivel de necesidad. ¿Qué estamos ganando con todo esto? Si nos damos cuenta de que necesitamos piernas más largas para ganarle a un Tyrannosaurus Rex, eso es un aprendizaje, es creación, la necesidad de mejorar a través de la adversidad. Eso sienta las bases en el cuerpo para crear uno más evolucionado. ¿Qué hace esto por tu yo espiritual? Te ha hecho comprender que para vivir aquí tienes que volver a crearte a ti mismo. Y aquí estamos, 10 millones y medio de años. Todos habéis vivido como mujeres, todos habéis sido niños, padres, madres, hermanos, hermanas. Todos habéis sido asesinados, devorados, quemados, habéis muerto en paz, habéis perecido ahogados, habéis visto la muerte de 1000 maneras destructivas. Lo habéis hecho todo. La intervención de los dioses. Hace aproximadamente 455.000 años, en esta línea de tiempo, sucedió algo maravilloso aquí mismo, primer plano. Mientras vosotros todavía estabais en el séptimo nivel, otros seres ya estaban descendiendo. Verás, no todos descendieron al mismo tiempo, lo hicieron en épocas diferentes. No obstante, crear esto fue asunto de cada uno de vosotros. Todavía hay seres muy contentos en el quinto plano y jamás han bajado de allí. Es posible que emprendan su viaje hasta aquí abajo dentro de los próximos 200 años, pero puede que nunca lo hagan. Eso es todo lo que han conocido. Algunos de vosotros los llamáis ángeles. Los llamáis así porque exhiben una inocencia absoluta sobre este lugar. No juzgan. No hay bueno ni malo.
No entienden esos conceptos, solamente entienden el amor, pero nunca han vivido aquí, nunca han sido un Cristo, porque jamás han personificado a Dios en carne y hueso. Mientras estabas más o menos por aquí, cuarto plano, había entidades que ya habían descendido hasta abajo hacía millones y billones de años, y que estaban en esta línea de tiempo, en esta masa tridimensional, vibrando a 8.2 Hz. Ellos ya habían descendido por esta línea de tiempo. Cuando llegaron aquí, al primer plano, y fueron más allá de este punto de aquí, el tercer plano, estaban construyendo una realidad espiritual que estaba subiendo hasta aquí, cuarto nivel. En otras palabras, su realidad se movía a esta velocidad, tiempo del cuarto nivel, en un cuerpo de una lentitud, cuerpo del primer nivel. ¿Comprendes? Así que continuaron por ese camino y gradualmente comenzaron a volverse más y más brillantes y existen en el cuarto nivel. Son vuestros hermanos y hermanas, habitan en diversos planetas y la mayoría de ellos viven en el interior de esos planetas, puesto que todos los globos que giran en una órbita son huecos. Ahora os sorprende. Hace 455.000 años, todos los que estáis aquí en este salón tropezaron con esta línea de tiempo del primer plano. Finalmente llegasteis hasta aquí. ¿Y cuántos avanzados estabais? Bueno, sabíais que erais masculinos y femeninos. Copulabais con el fin de tener hijos. En las tribus dominaban las mujeres, puesto que ellas eran lo que se llamaba las líderes de la cultura. Los machos traían la comida a la casa. Teníamos una especie de familia moral. En este punto en particular, el grupo de entidades que bajó antes que vosotros, llamados los dioses, regresó. Bajaron hasta aquí y se dieron cuenta de que necesitabais un poco de ayuda, porque no habíais avanzado mucho. ¿Qué hicieron entonces? De un modo misericordioso, interactuaron con vuestra línea de tiempo evolutiva. Teníais un cerebro pequeño y rasgos faciales sobresalientes. Este cerebro pequeño terminaba en el cerebro reptiliano, el cerebro medio, hasta el cuerpo calloso. En otras palabras, el cerebro no tenía la neocorteza. En este punto de vuestra evolución erais muy psíquicos. Podíais enviar mensajes a lo lejos porque vuestro cerebro funcionaba en infrarrojo, al que se conoce como el reino psíquico. No obstante, teníais un cerebro primitivo. Estas entidades llegaron, os tomaron y mezclaron su semilla con la vuestra, de modo que fecundaron sus experiencias en vuestros cuerpos. Recuerda que te pregunté si llevabas la identidad de tus padres, así como su identidad emocional, y levantaste la mano. Cuando estos seres elegidos completaron la fusión con vosotros, cambiasteis drásticamente como cultura. No solamente empezasteis a perder pelo en el cuerpo, sino que ganasteis altura proporcional. Vuestro esqueleto cambió. Perdisteis 2 costillas y adquiristeis un cerebro enorme. Vuestros rasgos faciales no eran tan exagerados como los que poseía el homínido. ¿Por qué hicieron ellos esto? Porque son vuestros hermanos y hermanas. Son dioses de la misma fuente que os llevan la delantera en la evolución. También os usaron como sirvientes, lo que tenía mucha lógica, puesto que no poseíais la capacidad de conocimiento evolutivo, ya que estabais nada más en esta línea de tiempo. No sabíais todo lo que ellos sabían. Entonces, ¿cuáles eran vuestras tareas? Eran cohabitar, mezclarlos y vivir con ellos. Ellos a su vez os enseñaron psicología, arte, matemáticas, astronomía. Fueron ellos quienes os infundieron un sentido de la cultura y más aún un sentido de aquello que se llama el yo dinámico. Pero, ¿cuán grandiosos erais vosotros? Teníais una neocorteza grande, pero escasamente la utilizabais, porque no vivisteis como un espíritu la experiencia que se necesitó para daros ese cuerpo genético. Era como si vuestros niños se pusieran la ropa de sus padres. La ropa les queda bien, pero sigue siendo un niño, quien se está manifestando a través de ese cuerpo. ¿Comprendes? Ahora, esto sucedió hace 455.000 años. Escríbelo. Aquellos dioses que se convirtieron en las leyendas de los textos bíblicos crearon tu cuerpo.
crearon mi cuerpo, interactuaron y continuaron con su vida. ¿Qué hizo todo eso por vosotros? Nos puso 455.000 años atrás en un patrón de contención de la línea de tiempo. En otras palabras, ¿qué fecha es hoy? Según tu calendario juliano. Estamos cerca del año 2000. Según aquel calendario, ya han pasado el año 2000. Entonces, ¿cuál es tu situación dentro de 2000 años? No has cambiado, porque estás en un patrón de contención. Así que has reencarnado una y otra vez, regresando con la misma cantidad de crecimiento espiritual que dejaste en la experiencia pasada. ¿Y qué quiere decir todo eso? Que la humanidad dejó de crecer hace 40.000 años y que el cráneo del ser humano de hace 40.000 años no ha cambiado en relación con el de hoy. Eso significa que como gente espiritual seguís reencarnando en una línea genética la cual aún tenéis que usar toda su maquinaria. 40.000 años de estancamiento evolutivo. Ahora, parece que esta introducción es demasiado tediosa, pero puede ser algo interesante cuando empieces a comprender hasta dónde se remontan tus raíces. Y es importante que lo entiendas antes de que puedas seguir adelante y comenzar a crear tu realidad. Necesitas algunas respuestas a tus preguntas. No utilizas todo tu cerebro, usas menos del 10%, menos de una décima parte de toda la masa de la neocorteza. Significa que hay una gran cantidad de potencial que no has materializado. Incluso Einstein, cuando murió, no había usado la totalidad de su cerebro. No había trazado lo que se llama nuevas ideas y nuevas teorías. Se quedó corto para desarrollar el descubrimiento de las nuevas matemáticas, para describir lo que él veía en una visión unificada. Entonces, si eres un ser espiritual que realmente está trazado en relación con tu naturaleza, empezaría a tener lógica el hecho de que la pereza e impaciencia que hay dentro de ti son un espíritu primitivo en un cuerpo muy avanzado. ¿Te parece lógico? Un genio es aquel que expande las fronteras de su mente, y esa mente es todo. Y la razón por la que no has evolucionado mucho en 10 millones y medio de años es porque todavía estás allí. Hace 455.000 años, y el cuerpo se estabilizó hace 30.000 años, y todavía tienes que utilizar la capacidad de tu cerebro, y todavía tienes que desarrollar tu yo espiritual para que pueda manejar este cuerpo como un instrumento de Dios, bien afinado. Ahora, ¿qué hiciste en tu última vida? ¿Estuviste en la revolución técnica? ¿Pereciste en la Segunda Guerra Mundial? ¿Bombardearon tu casa? ¿Pereciste de hambre en Irlanda? ¿O a causa de la peste? ¿Cuántos hijos tuviste y dónde están ahora? ¿Con qué contribuiste a esa vida pasada? No puedes recordar. En esta vida, la razón por la cual viniste aquí para aprender fue cómo vivo al máximo mi potencial espiritual y por ende, cómo uso mi cuerpo en su mayor potencial. ¿Tienes dioses en tus genes? En verdad que sí. ¿Tienes una inteligencia avanzada que lleve dentro de ti? En verdad que sí. ¿Eres hijo de una raza superior? De muchas. Pero la raza es solo tan grandiosa como la inteligencia que la creó. Y por supuesto, eso regresa a Dios, el soñador de todos los orígenes. La razón por la cual estás infeliz con tu vida es porque se te acabó la capacidad para soñar la realidad. Permites que los demás lo hagan por ti. Vas al cine y permites que alguien más interprete una aventura mientras estás ahí sentado mirando. Escuchas a otra persona cantar una melodía para ti y tu boca permanece callada. Te desmayas ante la poesía de otra persona. Te maravillas por el arte de otra persona. Permites que el genio de otra persona te conecte con la providencia. Y no es de extrañar que estés aburrido y necesites entretenimiento, pues no está saliendo de ti. Si eres Dios, y ciertamente lo eres, y si eres conciencia y energía, crean la naturaleza de la realidad, tal vez el problema que tenemos aquí es la incapacidad de creer en uno mismo o en sus facultades. Y quizás has heredado ese gen de tus padres. La mayoría de ellos nunca creyeron que eran más grandiosos que el tronco del cual procedieron. Entonces, durante 40.000 años, has hecho balancear con violencia esta conciencia aquí.
¿Cuán voluble eres? ¿Apruebas en un momento y en el siguiente contradices? ¿En un momento te gusta algo y al siguiente no? ¿Y qué hay acerca del futuro? ¿Cuál futuro? Oh, ese futuro. ¿No es tu futuro justamente tener más pensamientos acerca de tu pasado? Bueno, si es así, entonces tu futuro está atascado en el pasado. Cuando los dioses se marcharon, se fueron al cielo y te dejaron aquí, y tú lo creíste. Y esa creencia, al ser la creadora de la realidad, mandó a dormir a ese Dios, el Dios que vive dentro de ti, y colocó por fuera al Dios de tu elección. ¿Y qué hay de Jehová? Jehová no es más que una entidad avanzada, extremadamente insegura y belicosa, que odiaba a su hermana. ¿Qué hay del Señor Dios Id? Ellos eran dioses, seres, personas que tenían problemas así como los tienes tú, pero en algún lugar te dijeron que eran el Señor y alguien lo confundió y dijo que el Señor significaba jefe. De modo que el Dios con el que se supone que te debes alinear, crear un sueño y dárselo para luego soltarlo, de modo que se pueda manifestar como energía, esa manifestación coagulada, la energía, eso proporciona la experiencia. Se quedó atascado porque piensas que está ahí afuera en vez de dentro de ti. De modo que durante 40.000 años has estado repitiendo la misma cosa en cada existencia. ¿Qué quiere decir eso? Que has ido al colegio y has aprendido todo lo que la cultura tiene para ofrecerte, y estás aburrido y no tienes nada más con que contribuir, porque no sabes cómo tener el sueño, alinearlo, colapsar el tiempo, traerlo de regreso, hacer colapsar la energía en forma visual y luego experimentarlo. De modo, ahora está sucediendo esto, lo cual tiene que terminar. Todo el mundo se separa un poquito de esta línea de tiempo y luego muere. Llega aquí arriba, al tercer plano, observa lo que es y regresa a la tierra del tiempo. Estás atascado. Nadie puede ir más allá de su imagen. Solamente unos pocos están escapando y yendo más allá, al cuarto plano. Y cuando superan ese problema de Dios, se levantan y empiezan a volverse espirituales. Van a lo profundo de la fuente, manifestándola en el primer plano. ¿Quién es un Cristo? Alguien que agota la línea de tiempo y va a casa. Vuelve a tu vecino y explícale. Capítulo 4. La servidora de la conciencia, la energía. Mensajeros. Los estudiantes avanzados están murmurando entre ellos que estás recibiendo un montón de información. Así es, y he pasado por alto muchos detalles que son muy útiles para el futuro aprendizaje, pero me gusta hacer eso. Al entregar esta filosofía, te envío mensajeros para que te ayuden a manifestarla y las veas como una verdad, que así sea. Ahora, ¿qué es un mensajero? Una entidad que te trae el correo es un mensajero. Una entidad que te llama por teléfono es un mensajero. Alguien que interactúa contigo o da origen a una situación cuyo resultado produce una filosofía que se puede experimentar como verdad. Ahora, te voy a enviar muchos mensajeros. La única razón por la que te estoy dando lo que hoy te doy es porque este año, en tu tiempo, acabará en descubrimientos fabulosos. Y cuando ellos lleguen, recordarás haber estado en esta audiencia y escuchado estas palabras. Y me atrevo a decir que buscarás tus notas y lápices y encontrarás una persona a quien dibujarle estas ilustraciones, las líneas de tiempo, etc. La energía, una onda y una partícula. Ahora dejaremos esto por un momento y vamos a hablar sobre la energía. ¿Cuántos habéis oído que la energía está relacionada con el aspecto de la serpiente? Levantad la mano. ¿Cuántos habéis oído que la energía está relacionada con el conocimiento? Es lo que representa la serpiente. Levantad la mano, que así sea. Se llama así puesto que a eso se asemeja una onda de energía. Ahora, la energía no simplemente empieza y luego termina. Empieza con un pensamiento y termina con un pensamiento. Dos niveles de conciencia contienen energía. Ahora, la energía se mueve de este modo.
ondula. El nivel de conciencia que se proyecte a la experiencia nos dice qué tipo de energía debemos esperar. Si tenemos una inteligencia muy avanzada, un nivel de conciencia elevado, entonces lo que sentirás provenir de ahí serán estallidos de ese tipo de energía. Es más, las entidades que poseen la habilidad de manifestar sus pensamientos tienen este tipo de energía que irradia desde ellas. En entidades que son lentas y perezosas, que definitivamente están en el primer nivel de la línea de tiempo, a quienes la vida no les interesa mucho, su energía será larga, ondulada, predecida y terminada por pensamientos y conclusiones. ¿Qué significa esto, estas líneas de onda? Cuando dices que alguien posee una energía maravillosa, ¿qué es lo que quieres decir? ¿O qué quieres decir cuando dices siento una energía negativa en esa persona? ¿Alguna vez en tu vida has hecho esas declaraciones? Levanta la mano. Ahora, eso significa que esa energía es virgen, es una onda portadora de pensamiento, es pensamiento en movimiento. Así que si alguien tiene una energía perjudicial, lo sientes porque se trata de la conciencia de la persona que fluye por su cerebro y sale en forma de mente. Y esa mente se desplaza por el campo. Y cuando tú la recoges aquí atrás en tu cerebro, cerebelo inferior, tu cerebro descifra esa energía y la convierte en campos de pensamiento colectivo. En otras palabras, las sopesa. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Bueno o malo? La energía no es ni buena ni mala, ni positiva ni negativa. Es ambas cosas. Y a la luz de toda la eternidad no hay nada ni bueno ni malo. Pero para que seas creador y Dios, como dije que lo eras, entonces debe haber algo dentro de ti que haga resonar la divinidad. En otras palabras, debe haber algo más que la digestión que equivalga a tu naturaleza divina. ¿Qué es? Hay un término sumamente mal empleado y se llama lo que está escondido. Lo que está escondido es conocimiento sagrado, pero ¿cuál es ese conocimiento sagrado? Es que mientras no dejes al descubierto lo que está escondido, nunca recibirás el conocimiento sagrado. Pero a manera de comentario filosófico, diríamos que aquello que está escondido significa sencillamente que dentro de cada onda de energía hay un campo portador de mente, y que esa energía es tanto partícula como onda, y comienza con una idea o pensamiento. Cuando se libera, es movida hacia un campo y concluye como realidad. Entonces observa el espacio que hay entre tú y tu compañero. Date la vuelta y mide ese espacio que hay entre vosotros dos. ¿Qué existe en ese espacio? ¿Puedes sentir la energía de tu compañero? ¿Está vivo o muerto? ¿Qué es lo que no logras ver? Ahora, el espacio entre tú y yo. ¿Qué podemos decir sobre él? Ese espacio se llama aquello que está escondido. Es lo invisible. Y lo invisible sencillamente dice que es esta atmósfera a tu alrededor. Es un campo energético dentro del cual hay potenciales y energía, y que se ve como esto. Toca a tu compañero en el hombro. El espacio requerido para tocar el hombro de tu compañero es toda la distancia que se necesita para regresar al séptimo nivel. Todo aquello que desees en la vida. Una fortuna fabulosa, juventud radiante, salud, longevidad. La energía que hace falta para producir todo eso en tu vida requiere menos campo que el que se necesita para tocar el hombro de tu compañero. Entonces hazlo de nuevo y contempla eso que está escondido. Ahora, la atmósfera en el tiempo lineal, la atmósfera en este salón, aquellos campos que conforman los elementos de la Tierra, el sistema solar y la galaxia, están todos compuestos del mismo campo energético, en etapas evolutivas diferentes, pero es el mismo campo en distintas etapas. Este lugar aquí abajo, el primer plano, justo donde tú estás, contiene todo, los 7 niveles de la realidad. El observador colapsa los campos de energía. Ahora, ¿qué hay divino en ti?
Lo que hay de divino dentro de ti es conciencia y energía, que se congela a través de los mecanismos del cerebro humano. ¿Por qué es eso importante? Porque si estás rodeado de esto, y debes estar rodeado de eso que se enrolla o desenrolla o se comprime, está por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que afecta ese campo? El pensamiento. Se llama el observador. ¿Y dónde está el observador? Está dentro de tu cabeza. Si tienes el poder de crear la realidad, significa que tienes el poder de afectar el campo de aquí, las bandas que rodean el cuerpo. ¿Y qué hay en ese campo? Todo esto, los 7 niveles, en diferentes etapas hasta regresar aquí, hasta el punto cero. ¿Cómo puedes tú afectar dicho campo? Si tú eres esta entidad, el observador, y tienes un pensamiento aquí, en el lóbulo frontal, entonces estás afectando el campo que te rodea. ¿Cómo lo haces? Toda la materia, toda la masa, aquello sobre lo que estás sentado, lo que llevas puesto, la composición de tu cuerpo, todo está hecho de partículas subatómicas. ¿Has oído hablar de los átomos? ¿No te parece interesante que los términos átomo y Adán se pronuncien en un modo similares en inglés? El primer hombre, la primera partícula. ¿Cómo es un átomo? Tiene un núcleo, ¿correcto? No te duermas. ¿De qué está compuesto el núcleo? De protones. ¿Qué más? ¿Qué hay dentro de un protón? Un quark. ¿De dónde vienen ellos? Aquí mismo, el sexto plano. Está el campo de los quarks y aquí, en el quinto plano, está el campo de los protones. Más abajo, en el cuarto plano, está el cierre del núcleo. Y en todo esto de aquí abajo, el primero, segundo y tercer planos, está la acción de la materia y la antimateria. Los llamamos electrones y positrones. Entonces, lo que es un átomo es la disponibilidad de potencial. Si desenrollas un átomo a nivel de su núcleo, obtendrás una bomba atómica. ¿Cuántos de vosotros conocéis el poder de una bomba atómica? ¿No es interesante que la energía procede de aquello que está escondido? Mientras más pequeña la partícula, más poderosa es la energía. ¿Se te ha ocurrido alguna vez, principiante, de dónde vino esa energía? Quizás la energía que se despliega al dividir el núcleo está fraccionando en realidad esta energía embobinada que ha sido comprimida al disminuir la velocidad del tiempo. ¿Te parece lógico? ¿Es una buena filosofía? Porque si lo divides, la energía que obtienes es aquella que es común a esos niveles. Y eso es lo que es un átomo. No es más que aquello que está escondido. 7 niveles de realidad en una partícula. Ahora, ¿qué afecta a un átomo? Si toda la masa está compuesta de átomos, ¿cómo llegó hasta aquí? Un átomo no es más que atmósferas de otros planos coagulados y cerradas. ¿Son sensibles? Bueno, si tenemos un núcleo y su capa exterior con electrones y positrones que giran a su alrededor, eso quiere decir que cada electrón que se mueve alrededor de este átomo lo hace porque nosotros lo permitimos que lo haga. ¿Y cómo lo permitimos nosotros? Lo damos por hecho. En otras palabras, tú eres el observador. Si te enfocas en esta partícula en esencial, este átomo, si te enfocas en sus electrones, podrías invertir la rotación de los electrones de ese átomo. ¿Por qué puedes hacer eso? Porque es tu naturaleza divina. Si se supone que debes evolucionar y hacer conocido lo desconocido, ¿cuál es la facultad en ti que es responsable de esa misión? Es la conciencia enfocada. Cuando tienes un pensamiento, si te enfocaras en ese átomo y le agregaras o le quitaras electrones, podrías cambiar la esencia de su energía. ¿Por qué? El campo que existe entre tú y yo no lo ves. Y como no lo ves, haces esto. Está en movimiento, impulso. En el instante en que dejas de mirar la atmósfera entre tú y yo,
comienzas a ver lucecitas. ¿Cuántos de vosotros las habéis visto? ¿Alguien te dijo que solo era un problema de tu globo ocular? No es nada de eso. Esas lucecitas son de hecho ondas energéticas que se colapsan en una partícula con una luz orbital, que se llama electrón. En el momento en que dejas de enfocarte en el campo invisible, las luces desaparecen. Entonces lo único que ves es lo que observas a una distancia cercana, o sea, tú a mí y yo a ti. Mientras ignores este campo, él permanece inerte, o sea, que no lo activas y permanece quieto. En el momento en el que te enfocas en lo que está escondido, le quitas el velo. Ahora, conciencia y energía crean la naturaleza de la realidad. Cualquier objeto sólido se hace sólido por medio de su creador, y el creador de dicho objeto acepta que sea sólido, de modo que permanece sólido. Pero la verdad es que esta noche, cuando vayas a la cama, tu recámara desaparecerá y se difuminará, y la luz de tu refrigerador se apagará lentamente, porque en el momento en que te dispones a dormir, ya no estás observando la recámara. Y en el momento en el que ya no la observas, se difuminas. ¿Estás de acuerdo? Así es. Entonces, ¿cómo es posible que al levantar un poco un párpado, eches un vistazo a la recámara y veas todo como se supone que debe estar? ¿Quién determina que es así como va a estar? ¿Dices que eres tú? Estás en lo correcto. Pero, ¿y si te despertaras una mañana y vieras que estás en el 23º universo? ¿Qué pasaría con tu recámara? Bueno, depende. Verás, esto es una trampa. Porque si te despertaras pensando que estás en el 23º universo y lo supieras de forma absoluta, estarías allí. Sería muy claro. En ese momento en el que te preguntas, ¿qué pasó con mi recámara?, te despertarías. ¿Comprendes? Ahora eres tan poderoso que cualquier cosa que coloques en tu lóbulo frontal, ya sea basura o divinidad, afectará la energía. Cualquier cosa que pienses está o liberando energía de tu pasado o colapsándola en tu futuro. Así que ahora quiero que hagas esto con tus brazos. Esto es energía. Vamos. Cuando permitimos que exista, se mueve de esta manera. ¿Qué sucede cuando nos enfocamos en ella? Se transforma en materia. ¿Qué sucede cuando nos olvidamos de ella? Hora de divertirse. Así es como funciona. Ahora, en el primer plano, tienes una fabulosa atmósfera llena de potenciales. Pero lo que sucede y la razón por la cual la gente permanece en las mismas líneas de encarnación, tras encarnación, tras encarnación, es que han destinado su poder consciente a las necesidades de su cuerpo. Y una vez que lo hacen, nacen en un cuerpo que está genéticamente predispuesto a hacer de determinado modo. Y entonces dejan que el cuerpo crezca a su manera. El cuerpo está en piloto automático genético. ¿Me sigues? Ahora, mientras el cuerpo está en piloto automático, todo en tu vida está establecido. No hay nada que entre ni nada que salga de ella. Todo está fijo. Y así, día tras día, dejas que tu cuerpo cree la realidad. Ahora, ¿qué sabe tu cuerpo acerca de crear la realidad? Lo único que sabe es sobrevivir, y que para eso necesita comer, dormir y orinar. Necesita limpiar sus desperdicios y después de un descanso rejuvenece. Esto es lo que sabe. Se llama supervivencia. La mayoría de la gente, aunque muy bien instruida, nunca va más allá del nivel de supervivencia en sus vidas. Nunca se introducen en el espacio libre de la creatividad, así que la magia nunca les sucede. Y el cuerpo y el cerebro están operando una vida basada en el día a día. ¿Qué va a traer entonces el mañana? ¿Sabes lo que el mañana traerá? Porque has vivido millones de mañanas. De modo que tu mañana es simplemente tu pasado. Y vas a la escuela y aprendes todo ese conocimiento. Será solo teoría memorizada. Y la única razón por la que aprendes eso es para poder ganarte la vida y así alimentar tu cuerpo. ¿Comprendes? Ahora,
Si te sientes atraído hacia otra persona magnéticamente, puede que nunca te hayas sentido atraído por este espíritu, pero te atrae este tipo de cuerpo. ¿Y por qué? Porque el tipo de cuerpo es igual al tipo de cuerpo que tú posees y lo complementa. Esto supone una resonancia magnética, de modo que tienes relaciones, cópulas y engendras hijos. ¿Qué clases de hijos vas a tener? Tendrás hijos que serán un poco mejores que tú, pero nacerán con la habilidad de crear intuitivamente. ¿O necesitarán que se los eduque para crear? Entonces, ¿cuántas existencias como esta crees que has vivido, en las que dejaste que tu cuerpo dictara tu vida? Infinitas. ¿Por qué es tan importante la magia? Porque la magia nunca le sucede abiertamente a aquellos que llevan una vida gobernada por su genética. ¿Por qué? Porque es el observador dentro de nosotros, el espíritu dentro de nosotros, el que tiene el poder de revelar lo desconocido. No es el cuerpo. Pero si somos débiles y vivimos solamente para el yo material, nunca desarrollaremos el enfoque necesario para quitarle el velo a la distancia entre tú y yo y convertirla en una realidad. ¿Quieres escapar entonces de esta vida? ¿Te parece muy horrible? Es una bendición, porque no importa si mueres esta noche, vas a nacer otra vez en esta existencia. ¿Y a qué clase de padres regresarás? A aquellos que sean iguales al nivel de aceptación que tienes ahora, de modo que vas a nacer otra vez. Este cuerpo y este cerebro perecerán, y toda su memoria cognitiva se irá con ellos. Entonces estarás en un cuerpo totalmente nuevo que tendrás que volver a desarrollar y de cuya programación genética no estás muy seguro. Así que no vas a recordar esta vida, y piensas que es malo y quieres salir de esta vida, pero solo vas a saltar a otro fuego. ¿Sabes cuántas veces lo has estado haciendo? Durante eones. Digamos con seguridad que durante 40.000 años has estado en un progreso estático. ¿Quién es responsable entonces de toda esta tecnología? Unas pocas personas. ¿Y por qué produjeron dicha tecnología? Porque esos seres poseían una habilidad que tú vas a aprender. Recibirás la inspiración y vas a desarrollarla. Se trata de la capacidad de imaginación para tomar el conocimiento y colocarlo en componentes de creatividad llena de pensamiento y luego estar en posesión de ese pensamiento. Si estás en posesión de una imaginación así durante un buen periodo de tiempo y la aceptas, entonces ese pensamiento afectará el campo. Lo que era se disolverá y pasará a un estado líquido. La imaginación volverá a afectar ese estado de modo que se coagulará, no como lo que solía ser, sino lo que será. La gente espiritual es aquella que ha liderado los descubrimientos. La gente espiritual fueron los filósofos de la antigüedad que te han dado a ti y a tus generaciones los fundamentos de una filosofía que siempre habla sobre lo que está escondido dentro del individuo. Y en cada civilización solo ha habido unos pocos que han brillado y han causado impacto en la totalidad de la cultura. Pero tú no fuiste responsable del microchip ni de la física que lo creó. No fuiste el creador de la descomposición del núcleo del átomo. Tampoco fuiste la entidad que creó los usos telepáticos en forma de teléfono. No creaste las microondas, ni la televisión, ni los autos. No tejiste el tapete sobre el cual estás sentado. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Trabajaste para ellos? Ahora, cuando despertemos conscientemente, llega un momento en el que sabemos: yo tuve mi momento y tú tendrás el tuyo. En este momento, de repente, nos separemos de nuestra ignorancia y nos elevemos a una bruma de libertad que se llama saber interior. En el momento en que sepas que tu pensamiento enfocado afecta a la vida, cuando realmente lo sepas, ese es el momento en el que empezarás a ocuparte de disciplinar tu manera de pensar. Pues si dejas que esto te domine, te destruirá. Si el espíritu despierta en ello, te liberará. El gozo no tiene nada que ver con lo físico. El gozo consiste en ser amo de lo físico,
no su esclavo. De modo que si tú has creado cada cosa en tu vida, entonces eres el responsable de todo lo que has hecho. Eres el responsable de tus éxitos y tus fracasos. Y fuiste tú quien decidió si era un éxito o un fracaso. Si tú eres la persona responsable de tu felicidad o depresión, fuiste tú quien escogió sentir de esa manera. Fue así de sencillo y siempre lo ha sido. En el momento en el que sabes que tu mente puede cambiar esto y acelerarlo, cuando sabes esto, en ese momento tu vida cambia. ¿Y cómo cambia? Dices, ahora sé que el poder está dentro de mí. Todo lo que pienso lo manifiesto. Mi realidad es solo equivalente a mi pensamiento desbocado. Pero ¿qué pasaría si me sentara quieto un momento y me preguntara, ¿qué es lo que quiero de esta vida? ¿Qué es lo que nunca he sabido? ¿Qué es lo que nunca he experimentado? Si uso menos de la 10ª parte de mi cerebro, ¿qué debo hacer para activar el resto? ¿Y qué amplio potencial poseería si en verdad pudiera hacerlo? Ahora escribe una lista. ¿Qué quisieras hacer? Si tu vida se pudiera prolongar y pudieras cambiar todo de acuerdo con lo que estás pensando y de acuerdo con tu aceptación, ¿cuán diferente serías hoy? Muy, muy diferente. Porque en ese momento comprenderías que el cerebro funciona con destellos de imágenes hologramas y que cada vez que fulguran decimos que esto es pensar. Y cada vez que hay un destello, sucede en el lóbulo frontal. Y cada vez que sucede algo así en este punto, está afectando este campo. ¿Qué tal entonces si yo pudiera dibujar un pensamiento y lo pudiera mantener durante un periodo de tiempo intencional? ¿Aplicaría la misma ley al uso intencional del principio del observador para crear la realidad? En verdad, sí. Porque el momento en que lo mantienes con absoluta aceptación es el momento en el que cambias tu línea de tiempo. Todo empieza a cambiar hacia un flujo. Lo que sueñes aquí, lo que sostengas aquí en el lóbulo frontal, cuando te levantes, tu vida comenzará a deshacerse y vas a decir, esto no es lo que yo vi. Sí, es lo que viste. Porque a medida que todo se desmorona, lo que decimos es que si pudiéramos desbaratar las partículas de una mesa, ella desaparecería. Y lo que veríamos donde estaba la mesa sería un campo radiante de luz. Eso es cambio, ¿verdad? Entonces, ¿cuán limitada es tu vida? La vida que has llevado en esta línea de tiempo ha estado atascada y continúa reencarnándose. ¿Qué hay más allá de este lugar? ¿Hay algo más por vivir? ¿Algo más por ser? ¿Algo más por saber? Sí lo hay, pero ¿qué tienes que hacer para estar en esa línea de tiempo? Tienes que disolver el pasado, porque todos los aquí presentes pensáis lo relacionado con el futuro basados en el pasado. ¿Y qué es lo que te mantiene allí? La culpa, la negatividad, el temor y el miedo a cambiar. ¿Qué sucede cuando te enfocas en algo maravilloso en tu vida? Empiezan a desmoronarse muchas cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque la energía que las mantiene unidas debe liberarse para que aquello que deseas se pueda reformar. Ser Dios es dar vida. Es suficiente por hoy. Quiero terminar este día diciéndote lo que por tanto tiempo has oído, pero nunca has comprendido. Dios es amor. ¿Qué significa eso? Dítelo a ti mismo. ¿Qué significa? Amor es la acción de siempre dar, no es tomar. Dios, esta entidad de aquí, el punto cero, da y mantiene inmutable el principio de la vida para que ella se pueda explorar. Cuando te amas a ti mismo, no se tratará de un abrazo apasionado o de consolarte con palabras poéticas. Amor es la acción de dar. Dios nunca toma, solamente da. A partir de ese momento la vida se expandió. Jamás se redujo. Dios es incapaz de juzgar. Es incapaz de juzgarte, de odiarte, de condenarte. No existen tales cosas.
solo existe el permitir. Saber lo que es el amor es abrirse a dar. Es como derribar el embalse y dejar salir el agua que está retenida en la represa. Es un dar de conciencia. Cuando aprendes a amarte a ti mismo, aprenderás a amarte de ese modo. No te darás objetos, sino libertad. Dejarás de juzgarte en cuanto a si eres un éxito o un fracaso. Dejarás de sentirte culpable sobre el pasado, porque nunca tendrás un futuro mientras estés anclado a la culpa. Renunciarás a tus enemigos porque cuando lo hagas, ellos renunciarán a ti. Eso es amarte a ti mismo. Se necesita demasiada energía para tener un enemigo y mantenerlo siempre presente en la mente. Amarse a sí mismo es perdonarse y decirse a uno mismo, a la luz de toda la eternidad, ¿de qué valió este acto? ¿Lo suficiente como para dejarme rezagado para siempre? ¿O para expandirme de modo que pueda ver más allá de la montaña? Dios es amor porque te da cada día de tu vida y te apoya con la energía necesaria para crear vida. Y tienes tu tiempo y tu época. Cuando puedas hacer lo mismo contigo, entonces el amor nacerá dentro de ti. No cuentes con el hecho de que la gente te ame. Son incapaces de hacerlo. Cuenta contigo para amarte. Y la manera de amarte a ti mismo es darte libertad, paz. Cuando te des a ti mismo, procederás a darlo a los otros. Dales. Dale a la gente el espacio para que cometa errores. ¿Y qué? Ellos están al borde de la sabiduría. La virtud no es la abstinencia de la vida, es vivir la vida. Mantente apartado de la gente. No los busques para cometer un error. Ámalos. Permíteles. No esclavices a nadie ni practiques juegos de control. Dales libertad y sé honesto y verás con ellos. Y la honestidad consiste en, te doy lo que yo más anhelo. Perdona a tus padres si no te criaron de la manera apropiada. Nadie sabe cómo criar a nadie de la manera apropiada. Pero celebra el hecho de que tienes vida y que tus padres te la dieron. Da, no tomes, da. Y en la acción de dar te conviertes en Dios. Cuando eres compasivo, tu Dios es compasivo. Cuando eres misericordioso, tu Dios es misericordioso. ¿Cómo puedes esperar perdonarte a ti mismo y no perdonar a tus enemigos? Solamente cuando te perdonas a ti mismo, posees la sabiduría para poner en acción ese poder en relación con otros. Aquellos que toman son víctimas y todos han sido tomadores. ¿Piensas que la vida te debe algo? ¿Que tus padres te deben algo? ¿Que tus amigos te deben algo? ¿Que tu amante te debe algo? Nadie te debe nada. Eres tomador, no un dador. Si eres tomador, entonces no encarnas a Dios. Si eres dador, encargas el poder divino dentro de ti, porque los recursos no tienen fin. Quiero que esta noche, antes de irte a dormir, tengas un tiempo de tranquilidad y quiero que seas disciplinado al respecto. Quiero que te sientes a pensar en 3 cosas que quieras que te sucedan en la vida. Solo 3 cosas. Un sueño, puede ser cualquier cosa. Puede ser un espíritu más glorioso, o puede ser tener una vida lúcida o sueños lúcidos. Puede ser una fortuna fabulosa, puede ser cualquier cosa, siempre y cuando la aceptes. Ahora, si no aceptas lo que pones por escrito, no te sucederá. Así que regresa a tu cuarto de sueños y busca algo que hayas perdido a lo largo del camino. La mayoría de vosotros lo perdisteis durante la niñez. Regresa y encuentra algo que desees que te suceda, pero asegúrate de que esté dentro del rango de tu aceptación. Luego ponlo por escrito y haz un dibujo de cada uno de los deseos. Cuando termines, quiero que te contemples a ti mismo y quiero que te enfoques en lo que quieres cambiar en ti mismo. Todo es posible. No hay algo así como una adicción permanente al pasado. Es solo temporal. Enfócate en tu carencia, duda,
cualquier cosa, tus enfermedades, y luego escríbelas. ¿Qué 3 cosas quieres cambiar en tu vida? Escríbelas y haz un dibujo de cada una de ellas. Es todo lo que quiero que hagas. Y antes de dormir no veas televisión. Lee para que te quedes dormido con pensamientos elevados en tu mente. ¿Qué es lo que necesitas leer? Lee sobre mecánica cuántica, sobre cómo crear la realidad, sobre el concepto de otra vida y quién serás en esa vida. Date alimento para el espíritu, no para el cuerpo, sino para el espíritu, y vete a dormir con eso en tu cerebro. Ahora, yo te amo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Porque yo te doy, y porque tú eres la razón de que me haya manifestado de esta manera. ¿Y qué es lo que yo amo de ti? Lo que yo fui. Sois dioses olvidados, completamente. Estáis en un estado amnésico en cuanto a vuestra propia divinidad. Muchos de vosotros sois supersticiosos y dogmáticos. Lo que te he enseñado es muy sencillo. Ciertamente es muy complejo si lo entendemos en términos biológicos, y puede parecer muy enredado y perturbador hablar sobre lo escondido que se manifiesta como energía. Pero todo se aclarará. Hay mucho que no sabes. Yo jamás defendería mi ignorancia con tanto celo, y ciertamente nunca pondría barreras de duda para mantener intacta mi ignorancia. Ya te has hecho lo peor que te hayas podido infligir. No hay nada peor que lo que ya has hecho, y nunca estarás poseído, ni serás miembro de un culto, ni serás seguidor, ni se te va a lavar el cerebro. Ya te ha sucedido eso. Eres eso. Nunca retrocederás, solamente avanzarás. Así que mañana vamos a manifestar la realidad, la alegría y una nueva disciplina. Que así sea. Saludo al Dios dentro de ti. Ese es el significado de este gesto. Puedes retirarte. Que así sea. Es todo. Capítulo 5. Las enseñanzas y sus efectos en los estudiantes de la gran obra. Te saludo desde el Señor Dios de mi ser, al Señor Dios de tu ser. Hagamos un brindis. Oh mi amado Dios, el que me ha creado y me ha dado vida, despierta dentro de mí la pasión por saber. Devuélveme mi poder para manifestar un viaje, un sendero a la iluminación. Que así sea por la vida. Tu Dios nunca te ha juzgado. Puedes sentarte, principiante. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cuántos de vosotros sois conscientes de haber aprendido algo ayer? ¿Aprendiste? ¿Por qué regresaste? Vuelve a tu vecino y dile, ¿por qué regresaste el día de hoy? La confesión es excelente para el alma. Ahora, anoche escuché alguna de vuestras conversaciones. Me gusta oír lo que conversan mis principiantes, ya que puedo entender lo que dicen sus palabras y sé lo que están pensando. Así que hoy deseo responder a alguno de vuestros interrogantes en voz alta. Ahora yo no estoy furioso. Hay 2 grupos diferentes que discuten sobre mi comportamiento. Parece que me comporto como si estuviera furioso y enfadado. Yo no estoy ni furioso ni enfadado. Simplemente hablo usando la inflexión de mi voz. Quiero que sepas que en el lugar donde yo estoy, ¿qué será aquello que se llama estar enfadado, melancólico y resentido? Te lo digo sin vacilar. No vayas ahí. Quédate aquí. No es ese el camino. Ser aquello que se llama el Dios interior es vivir con un corazón alegre, gozoso, pero no gozoso en un modo artificial, sino en un desahogo en la vida, más que con una carga. Ahora escucha. Una espléndida mañana despertarás y te darás cuenta de lo que te he enseñado, y no te quedarás allí sentado y mudo. Reirás a carcajadas, y éstas vendrán de un lugar maravilloso que no puedes contener. Y vas a reír y reír y reír porque podrás ver el regocijo que yace al otro lado de esa actitud humana seria en la que todo es opresivo y espantoso. Yo te digo que el Dios que yo amo nunca juzgó a nadie. Es una entidad dadora, es una fuente. Nunca dice, bueno, tú lo quieres, pero no te lo puedo dar.
Nunca dice, debes hacer penitencia antes de recibirlo. Nunca te dice, di que te arrepientes y entonces te lo daré. Deberían bajar de la cruz a Yeshua ben Joseph. ¡Qué cuadro tan triste! Lo colocan así para que te sientas culpable. Yo te digo que el Dios sobre el cual estás aprendiendo es vida eterna, y una vida tan plena que aún no tienes la mente apropiada para empezar a comprender cuánto hay por experimentar. ¿No sabes que has experimentado la parte más dolorosa de la vida? Si estás atascado en el círculo de la reencarnación, has estado experimentando la misma actitud. Imagínate, aquí sentado, imagínate 1000 existencias en las que has sido el mismo, pero en diferentes cuerpos. ¡Qué aburrido! No es de extrañar que no se te invite a regresar a casa. Tu capacidad de cambiar está en un momento. Imagina lo que has aprendido, lo que no sabes. Has estado atascado, reencarnando en el mismo patrón de comportamiento. Cuerpos diferentes, pero la misma vieja actitud. No puedes hacer nada peor de lo que ya has hecho. Como sabes, hay algunas entidades que dicen que lo que se aprende en esta vida no vale nada y no tiene nada de malo matar y cosas por el estilo. Pero yo te digo, si has estado vivo o has estado regresando aquí durante los últimos 10 millones y medio de años, ¿no crees que la probabilidad de ya haber hecho eso es bastante alta? Yo diría que la probabilidad de que hayas asesinado a alguien y que por supuesto te hayan asesinado es 1 en 10 millones y medio. Todos vosotros habéis sido bribones, parias, violadores, habéis sido reyes, reinas, pobres, esclavos, sirvientes, hombres beatos, hombres pecaminosos, mujeres virtuosas, prostitutas. Lo habéis sido todo. ¿Qué te hace pensar que lo que hay por aprender es más de lo mismo? Lo que sigue de aquí no es peor que esto, es mucho más grandioso. No cavilemos, como sugirió otra persona, que todo está bien. No digamos que esta enseñanza te da permiso para ser malo, ya lo has sido. Lo que esta enseñanza pretende es hacerte discernir eso y preguntar, ¿qué voy a hacer con el resto de mi vida? ¿Voy a ser todos los días la misma persona predecible hasta el punto de que ni siquiera me amo a mí mismo? Y si conocieras por primera vez a tu yo y él te pidiera entablar una relación, ¿le huirías? El conocimiento nos da esperanza. ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? ¿Vas a continuar trabajando el resto de tu vida? ¿Vas a continuar usando drogas el resto de tu vida? ¿Vas a seguir viviendo de otras personas por el resto de tu vida? ¿Vas a continuar sintiendo lástima de ti mismo? ¿Vas a hacer que otras personas, tu padre, tu madre, se sientan mal por tu existencia? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tener hijos y vas a hacerlos sentir culpables de haber nacido? ¿Qué vas a hacer, digamos, el día de tu muerte? ¿Qué hay en tu agenda? Las enseñanzas, como lo expresó muy apropiadamente un maestro, nos da esperanza. Nos dan esperanza porque primero nos proporcionan el conocimiento para derribar la ignorancia. ¿Y no sabes que la superstición viene de la ignorancia? Piensa en todas las culturas que le tienen miedo a caminar debajo de una escalera, o a las culturas que son supersticiosas en cuanto a blasfemar contra Dios, o a las que son supersticiosas en cuanto a la virginidad. Piensa en todas las culturas que creen ciegamente en el sacrificio de sangre. Piensa en ellas. Las enseñanzas le ponen fin a la superstición y a la ignorancia. Lo que vas a aprender hoy es lo que se llama un matrimonio de la ciencia, la tecnología y yo. Aprenderás aspectos prácticos sobre tu cerebro. ¿Qué parte responde a qué? Obtendrás la respuesta a la pregunta: ¿dónde obtengo el cuerpo al cual me muevo después de que éste muere? ¿De dónde procede? ¿Cómo lo manifiesto? Vas a encontrar respuestas a preguntas como: ¿por qué unas personas son psíquicas y otras no? Esto no es conocimiento nuevo, de hecho, el conocimiento nuevo de hoy está lastimosamente empobrecido y por lo general eso es intencional.
ya que los gobiernos no sobreviven cuando la gente es consciente y omnipensante. El comercio no sobrevive cuando la gente tiene el poder de crear la realidad. De modo que en esta cultura existe un menosprecio por la divinidad humana y hay una resuelta conspiración para robarle a cada uno su pensamiento individual. Por eso todo el mundo está interesado en que todos sean lo mismo, crean lo mismo, se comporten de la misma forma, compren los mismos productos, tengan la misma apariencia, porque en la uniformidad hay control. En la individualidad hay lo imposible de predecir. Los gobiernos tienen que sobrevivir con un populacho al que puedan arrinconar y catalogar. Y los gobiernos solamente sobreviven como poder cuando todo el mundo asiente. Pero ¿qué tal si en América, este lugar, estuvieran todos iluminados al nivel de Cristo? ¿Tendríamos todavía republicanos y demócratas? ¿Habría deuda externa? ¿Tendrías lo que se llama seguros médicos? ¿Qué se puede decir entonces de aquellas personas cuya agenda es mantener el gobierno unido? ¿Es ventajoso para ellos acabar con la superstición y el dogma? No, no lo es. Ellos dividen y conquistan a la gente para que los mantenga en el poder. Ahora, esta enseñanza no es secular. Es acerca del cerebro, de un cuerpo espiritual y de niveles de desarrollo. La enseñanza te dice hoy, muy flagrantemente, dentro de ti tienes todo lo que necesitas para cambiar tu vida. Ahora, ¿hay alguien aquí, incluyéndome a mí, que te vaya a obligar a cambiar? No. Vosotros sois dioses olvidados, pero todavía sois dioses, y sois las únicas entidades que han olvidado esa verdad. Entonces, al ser Dios, y como tienes la responsabilidad de hacer conocido lo desconocido, debes tener tu propia voluntad. Si después de haber aprendido todo el conocimiento de hoy no lo usas, esa es tu voluntad. No significa que tienes razón o que estás equivocado. Es simplemente tu elección. Pero el conocimiento nos libera del temor de no poder hacer el trabajo. Y el futuro de repente se nos vuelve predecible en lugar de imposible de predecir. Ahora que sabes que yo no estoy furioso y que Dios no está furioso, pasemos a otro interrogante. ¿Por qué hablo de esta manera? ¿Por qué no? Es una cuerda vocal y un cerebro, y el modo como el cerebro responde a la cuerda vocal. ¿Por qué no hablar de esta manera? Otro interrogante es que parezco vulgar. Lo soy. Yo no soy Jesucristo. ¿Y quién dijo que él no era vulgar? Era muy vulgar. La verdad es filosofía en acción. Otro interrogante. No estoy seguro de si voy a volver hoy. No sé si esto es la verdad. ¿Qué te dije en cuanto a la verdad? Nada de lo que yo te diga es la verdad. Dios no sabe más de lo que sabes tú. Y solo será verdad cuando se cruce en tu vida y tengas que hacer tu camino a través de ella. Entonces es verdad. Si nunca se cruza en tu vida o si nunca la colocas allí, nunca será verdad. Será simplemente otra enseñanza de la nueva era. No será verdad hasta que la experimentes y necesitas mucha verdad para poder enfrentarte a tu mente cínica. No sirve de nada decirle a alguien que tiene el poder para sanarse si la persona no lo cree. Es más, no sirve de nada decirte que quieres ser abundante. Si quieres ser abundante, siéntate y crea una tarjeta con un dibujo de riqueza fabulosa y enfócate en ella durante 1 hora cada día, hasta que tu enfoque se convierta en un hecho. Es todo lo que tienes que hacer. Entonces la obtendrás. Lo que hagas con ella es otro enfoque. Pero si no lo aplicas, no funcionará y no será verdad. Entonces, no, yo no hablo acerca de la verdad. Hablo de lo que se llama una filosofía. Fue verdad para mí y me permitió llegar hasta este marco de tiempo para entregarte lo que yo sé. Es importante que creas en mí. No tienes que creer en mí. No es un requisito. Lo que tienes que hacer es creer en ti mismo y usarme como una zarza ardiente. Escucha lo que te tengo que decir. Escoge lo que sea apropiado para ti. No tienes que usarlo todo.
y si no funciona, entonces todavía puedes usarme para culparme por ello. Yo resulto muy útil en esa categoría. Hazlo hasta que te canses. Entonces, asume la responsabilidad y di, vamos, hombre, si realmente hubiera querido esto, lo habría logrado. Así son las cosas. La fe inmaculada sucede en un momento. La cura inmaculada, la sanación, la restauración, todo sucede en un momento. Y la razón por la cual se demora tanto para ti es porque el camino está pavimentado de duda e incredulidad. Si te puedes librar de todo eso, en un momento llegará todo lo que desees. Para manifestarlo solo se requiere un momento. Verás, tú estás aquí en el primer plano. En esta línea de tiempo se necesita mucho tiempo para manifestar. Pero, ¿qué sucedería si tu cuerpo estuviera aquí en el primer plano y tu conciencia aquí en el séptimo plano? ¿Qué tal si tuvieras la fe de un ser del séptimo nivel? A esos seres los llamamos maestros. Viven en un cuerpo, pero su mente está en el séptimo nivel, su energía está en el séptimo nivel y la usan en un cuerpo físico en este flujo de tiempo. Así que el cuerpo está aquí, pero la conciencia está aquí, en el séptimo nivel. Cuando ellos dicen algo, eso es todo lo que demora en suceder, inmediatamente. Si estás aquí en el primer plano y solo crees en tu estómago, tu cuerpo y tus adicciones, ¿sabes cuánto tiempo se requiere para que suceda algo? La mayoría de vosotros llegáis hasta aquí, a soñar el sueño, y ni siquiera os tomáis el tiempo para hacer esto, la alineación con el punto cero. Sois demasiado impacientes, así se requiere mucho tiempo. En esta escuela hay personas que todavía no han manifestado lo que dicen que realmente quieren. ¿Por qué? Porque la manifestación se queda aquí en el primero, segundo y tercer planos, en vez de aquí, en los planos superiores. Ahora, ellos son maravillosos en otras áreas, son únicos, poseen un conocimiento total en otras áreas de la enseñanza, que los saca de este cuerpo y los lleva hasta aquí, al cuarto plano. De modo que con ese conocimiento, cuando se enfocan en algo, se manifiesta rápidamente. Han hecho evolucionar su conciencia desde aquí, desde el primero, segundo y tercer plano, hasta aquí, 4 planos superiores. Su mente se está desarrollando a este nivel, el cuarto plano, pero no todo está allí, gran parte de ella todavía está aquí abajo en los planos inferiores. Entonces tenemos gente que puede manifestar un objeto de la nada. Pero, ¿qué pasa si les dices que se curen a sí mismos? La misma persona que puede manifestar algo de la nada te impresionaría. Tendrás oportunidad de verlos. ¿Qué sucede cuando les digo, ve y cura a esa persona? De repente, su nivel de aceptación baja a este nivel, el cuarto plano. A este nivel, el primer plano. ¿Por qué crees que sucede eso? Porque aceptan unas cosas pero niegan otras. Y aquello que aceptan es lo que manifiestan inmediatamente. Aquello que no aceptan no lo obtienen inmediatamente. ¿Y tú qué? Sucede lo mismo contigo. Hoy te entregaré todo este conocimiento. Vas a saber más sobre el cerebro que el 99.9 de la gente de tu país. Y vas a saber sobre 7 cuerpos, de los cuales nadie sabe. Y hoy saldrás de aquí con una disciplina y habrás manifestado 3 cosas que desees y 3 cosas que quieras cambiar. Si te has movido al nivel de aceptación total, las obtendrás todas inmediatamente. El día que sales de aquí, todo empieza a desmoronarse. Estás en pedazos. Todo se desmorona porque el pegamento que sostiene tu presente es la energía y tu enfoque. Cuando cambias el enfoque, el pegamento sale y la energía se dispersa. Las relaciones empiezan a cambiar. Te despiden del trabajo. Tu gato se muerde la pierna. Tu pájaro se escapa de la jaula. Tu perro tiene hidrofobia. Todo se desmorona. Quiero que esperes todo eso. ¿Sabes por qué? Porque el momento que ves que todo se convierte en ruinas, simplemente significa que has cambiado tu actitud sobre eso. Y en el momento en que cambias tu actitud sobre algo, la quitas de allí, todo se desmorona. Y si conservas la actitud, vuelve a tomar forma. Es la misma energía, la misma actitud que te mantiene enfermo. Si vives una vida imprudente
y escuchas todas las advertencias que dicen que vas a acabar con tu salud, así será. Pero la misma energía que causó la destrucción es la misma energía, no una nueva energía. Puede evitar la destrucción en el momento en que la mente libera su enfoque en ella. Cuando la mente cambia de parecer, la energía se desmorona y se reanuda como una salud radiante. La misma energía, ¿comprendes? Que así sea. Ahora, postdata, mensajeros, me gustan. Y no los envío con tanta frecuencia como quisieran algunas personas, pero son mis mensajeros que vienen a enseñarte algo sobre todo lo que has aprendido aquí. Bendícelos siempre, siempre. Si alguien se enfurece contigo y te echa una reprimenda y de repente te das cuenta de que lo que te está diciendo es una verdad, ríe a carcajadas. Es un mensajero. No lo golpees ni le pongas zancadillas. Di, lo que dices es cierto. Gracias por mostrármelo. ¿Qué significa eso para un enemigo? Si uno besa a su enemigo, lo desarma. Cuando empiezas a agradecerle por su rudeza, ya no hay más enemigo, ¿no es verdad? ¿Comprendes? Que así sea. Ahora, escuché otras, pero no vamos a discutirlas. Quiero que prestes mucha atención a lo que vamos a aprender hoy y quiero que te relaciones energéticamente con tu compañero. Quiero que comiences a hablar y que te involucres en lo que estás aprendiendo. De esa manera, la enseñanza permanecerá contigo. Y hay algo que debes saber. Nunca puedes manifestar nada a menos que primero tengas el conocimiento acerca de eso. ¿Comprendes? ¿Cuántos de vosotros comprendéis? Que así sea. Capítulo 6. El campo áurico. Las bandas de energía que rodean el cuerpo humano. ¿Has escuchado hablar del término campo áurico? Campo áurico. ¿Crees que se puede romper un aura? ¿Cómo se puede romper la energía? ¿Cómo se puede rasgar un pensamiento? Auras es un término metafísico que se refiere a una banda de energía que en realidad es doble y rodea a los seres humanos. Así es como se ve. Ahora, digamos que este eres tú y que tú tienes bandas dobles alrededor del cuerpo. En pocas palabras, no es simplemente un aura gris, azul o de los colores del arco iris. Es muy específica en cuanto a la energía, porque un aura son niveles de frecuencias con niveles de conciencia. Ahora, extiende los brazos hacia los lados. Este es el ancho del campo que rodea tu cuerpo. Ahora extiende los brazos y mira a todos los que están sentados en tu campo. Entonces, ¿dirás que esto es un grupo de conciencia social? En verdad lo es. Mira a tu alrededor, mira hacia los lados y observa quién más está en tu campo. Este campo, que va hasta las puntas de los dedos, es en realidad un conjunto de dos bandas. La primera termina aquí, en el codo, la segunda aquí, en las puntas de los dedos. Te rodea completamente y está en movimiento. Este campo no se puede ver con los ojos humanos, con excepción del que está más cerca de la mano. Si colocamos un telón negro contra la pared y situamos a dos de vosotros frente a la pared y al resto de vosotros al fondo del salón y apagamos las luces, con excepción de una luz tenue, podrías ver literalmente la primera banda de la frecuencia más baja que rodea los cuerpos de todas las personas que coloquemos frente al telón. Realmente las verías. No es un truco de luz, es solo lo que es visible al cerebro. ¿Comprendes? ¿Recuerdas ayer cuando estábamos trabajando con los 7 niveles? ¿Recuerdas que primero lo hicimos con las manos y luego las juntamos? ¿Sí recuerdas? Cuando empezamos hablamos sobre la energía entre estos dos puntos y dijimos que eso es tiempo. También recuerda que hablamos acerca de lo que le sucede a esta energía cuando reduciendo su velocidad la llevamos al siguiente nivel. ¿Qué le sucede? Vuélvete a tu vecino y díselo. ¿Qué le sucede a esta energía si bajamos hasta el campo de tiempo del 6º nivel? Si tomáramos esa energía y redujéramos su velocidad, se enrollaría sobre sí misma. Normalmente se ve así, una onda.
campos ondulantes llamados la serpiente. Si tomáramos este núcleo y lo bajáramos hasta el primer plano, hallaríamos lo que la ciencia encuentra desconcertante en cuanto a la vida. Lo que los desconcierta son los campos subatómicos, partículas atómicas y diminutas. Todos saben cómo es un átomo. Si fuéramos a desmenuzar un átomo, comenzando con un electrón y sus positrones, con su escudo externo y su impulso allí, podríamos de hecho desmenuzar un átomo empezando aquí en el primer plano, hasta llegar aquí arriba al séptimo plano, y cada parte sería igual a uno de esos niveles de tiempo. ¿Comprendes eso? De modo que la ciencia está tratando de comprender la vida partiendo de lo grande hacia lo pequeño, en vez de entenderla desde lo pequeño hacia lo grande. ¿Comprendes? No te duermas. Lo que esto significa es que toda la materia, incluso esta pizarra y tu cuerpo, está compuesta de átomos, y que si los coagulamos, átomos juntos, en lo que se llama una hermandad, ellos crean materia bruta. La materia bruta crea las moléculas a su vez crean el tejidos. ¿Cuántos entendéis? Que así sea. Entonces, si sacamos una célula microscópica de tu cuerpo, todavía seguiría siendo grande comparada con el campo subatómico. ¿Qué te dice eso, mi hermoso estudiante? Lo que dice es que toda vida está compuesta de conciencia y energía, condensadas en forma de partículas. Y lo que la ciencia trata de comprender es cómo dichas partículas forman una asociación. ¿Cómo sabe un átomo conectarse y compartir electrones con otro? ¿Cómo saben hacer eso? En otras palabras, ¿qué inteligencia hay detrás de un átomo? Por ejemplo, si todo lo que hay en tu cuerpo está hecho de átomos, ¿por qué tu ropa se siente diferente a tu piel? Estoy aquí para decirte que todos los átomos comparten una relación de acuerdo con la conciencia y que la conciencia es el patrón que los une. Recuerda, la energía es conciencia en movimiento. Se está moviendo. Entonces, si tenemos energía, tenemos un campo dominante inextricable, llamado conciencia. Así, cada átomo y cada una de las partes hasta su órbita tienen una mente. Cada estructura atómica posee una mente. Ahora, si comprendemos que para crear un átomo se necesita esta pirámide entera y que para coagular el campo atómico se requiere tiempo y mente, fácilmente podemos explicar cómo llegó todo aquí a la Tierra. Tenemos una forma libre de energía y una inteligencia superior que se enfocó en un pensamiento. Una forma de pensamiento, si quieres, que se convirtió en el amo de la energía. Y la energía se transformó, creó las relaciones y se coaguló para llenar el patrón de pensamiento. ¿Comprendes? Cada árbol, cada insecto, cada grano de arena vino de una inteligencia superior. La arena sencillamente es energía coagulada en forma de partículas. Pero lo que la mantiene unida es una mente, y es la mente la que la ha colocado en ese campo atómico en relación consigo mismo. Se atrae a sí mismo. ¿Comprendes? Los milagros de Yeshua ben Yosef. De modo que lo grande está hecho de lo invisible. Lo visible está hecho de lo invisible. Así que para corregir lo visible hay que hacer cambios en la escala geográfica, incluso en tu propia realidad. No es cuestión de ir y quitar esas cosas. No es cuestión de salir a barrer la arena para que desaparezca de nuestra vida. Es cuestión de transformar nuestra mente en la estructura grande. Entonces, la estructura grande se desmorona y se relaciona. Se vuelve a coagular en una nueva relación y toma una nueva forma. ¿Comprendes? Ahora, ¿dónde está el tiempo rápido? Cuando Yeshua ben Yosef se convirtió en el Cristo, estaba viviendo en este flujo de tiempo, en este escalón, justo aquí en el séptimo nivel. Su cuerpo se componía de todas las partículas de este flujo de tiempo, el primer nivel. Ahora su conciencia y su mente pasaron el resto de su vida acelerando su mente, subiendo por esta escala hasta llegar a la cúspide, el séptimo plano. De modo que fue capaz de producir la mente que fluye en este reino.
el séptimo plano, y la conciencia que fluye en este, el sexto plano. Fue capaz de llevar esa conciencia hasta su cerebro tridimensional, así que en lugar de pensar como una persona tridimensional, él pensaba como un Dios de 6 dimensiones. ¿Me sigues? Ahora, este reino de aquí, el sexto plano, no te duermas, se ve muy diferente a este cielo, el primer plano, pues existen formas de vida que ni siquiera puedes comenzar a imaginar, porque no tienes un punto de referencia. Lo único que puedes imaginar es lo que ya está colocado aquí abajo en el primer plano. La mente que se necesitó para crear este reino, sexto plano, su singularidad, infinitud y eternidad, es la misma mente que esta entidad desarrolló aquí abajo en el primer plano. Entonces, ¿por qué no contemplas cómo él veía la vida? Él sabía cualquier cosa que veía era exactamente lo que él asentía que fuera. ¿Me sigues? Entonces, cuando vio al hombre ciego, vio al hombre ciego. Este le pidió ayuda. Entonces él se inclinó, recogió algo de arcilla y escupió sobre ella. Ahora, lo que hizo con la arcilla y la saliva fue producir un nuevo biocampo de relación de partículas. Mientras hacía esto y lo mezclaba, cuando modelaba la arcilla y la puso sobre los ojos del ciego, Yeshua ben Yosef vio visión perfecta. Así que mientras modelaba la arcilla, ésta se convirtió en el catalizador de la visión perfecta. ¿Me sigues? Cuando le aplicó la arcilla sobre los ojos, ese biocampo o campo morfogénico inmediatamente reconstruyó el suministro del nervio visual en la parte posterior del cerebro y al instante el hombre pudo ver. ¿Me sigues? A eso lo llamamos un hacedor de milagros. Pero qué tan poderoso es ser como esa entidad que cada día de su vida trabajó para llegar a este nivel de relación con el campo de partículas. ¿Qué tuvo que hacer? Al caminar por la senda, él veía e inmediatamente escogía ratificar el paisaje o cambiarlo. Así que si estaba caminando y agitando el polvo de color azafrán, si se deleitaba en ello, entonces estaba de acuerdo con el polvo. ¿Me sigues? Entonces el polvo nunca cambia. ¿Comprendes? ¿Cuántas veces caminas por la senda, agitas el polvo y te perturbas por ello? Eso solo hace que su naturaleza se cumpla. ¿No es cierto? Si caminaba hacia un grupo de gente y les enseñaba y luego hacía una pausa para darles comida, y escúchame, solo tenía una canasta de pescado y una hogaza de pan, pero había 5.000 personas. ¿Qué diría tu mente en ese caso? Corramos inmediatamente al mercado. Pero este es un maestro que entendía la relación entre mente y materia, y lo único que tenía que hacer era cambiar su mente sobre lo que veía, de modo que el pez y el pan se convirtieron en la semilla que se multiplicó en su mente. Y mientras él lo viera así, las provisiones eran inagotables. ¿Y de dónde vinieron estas provisiones? De un pescado y una hogaza de pan, y lo único que él tenía que hacer era multiplicarlos. Así que lo que hizo fue seguir creando ecos del pescado y del pan, y tomaba energía que se estaba descomponiendo y la volvía a coagular, proporcionándole un marco de referencia con el cual coagularse. Si te detienes y piensas en ello, ¿alguien le dijo a la rosa que fuera una rosa? ¿Alguien le dijo a qué oler? ¿Alguien o algo le escribió a la rosa en forma de pensamiento el color rojo profundo aterciopelado? Alguien hizo eso, porque ella no brotó por sí sola, fue creada para ser lo que es, no solamente la rosa, sino los pájaros, el agua y el medio ambiente. Alguien se enfocó en ellos para que evolucionaran. ¿Quién lo hizo? Tú, porque eso es lo que esperas. ¿Comprendes? Ahora, a Yeshua ben Yosef se lo consideraba un maestro hasta el sexto nivel. Era solo un maestro, nunca fue un Cristo. Y su trabajo, por difícil que fuera, era desafiar la realidad con su mente. Mira, hoy te digo que lo que piensas afecta toda la vida que te rodea. Entonces, si te detienes por un momento y reflexionas, verás cómo tu vida permanece estática de acuerdo con la imagen de tus pensamientos.
Vas en el automóvil a la ciudad. Esperas ver la ciudad y está allí. Espera ver a los mendigos pidiendo limosna y siempre están ahí. Esperas ver un accidente al lado de la calle porque necesitas un poco de emoción y siempre hay uno. ¿No es verdad? Si esto es cierto y tienes el poder, imagínate cómo fue la iniciación para ser como este y otros seres como él, que todos los días tenían que desafiar la realidad física y superponerla con una mente tan poderosa que podían ver lo que no estaba allí y hacer que estuviera allí. Poderoso, ¿no? ¿Piensas que eso es más poderoso que tú? No, eso es lo que tú eres. Pero, ¿dónde está tu energía? Está en aceptar lo que es un mandato de tu vida. Aceptas tu mala salud, aceptas tus problemas, aceptas tus limitaciones y porque los aceptas los congelas y amarras esa energía en forma de relación. Eso es lo que haces todos los días. Eres Dios. Estás haciendo eso. Imagina lo que sería levantarse cada mañana y desafiar la realidad, empezar a cambiar lo que ha sido normal para ti y convertirlo en algo sobrenatural cada día. Te levantas el primer día y algunas cosas cambian, pero no todo. ¿Es eso suficiente para dar marcha atrás y aceptar la realidad mundana? ¿O lo que tenemos que hacer es crear una mente tan poderosa que pueda acceder al campo energético de cualquier forma de vida y de cualquier situación y cambiarlo inmediatamente? ¿Qué se requiere para hacer eso? Enfoque constante en lo que se espera, más que en lo que se ve.